Crecí en una funeraria. Ayudé en la oficina. Cuando tenía unos 15 años, recibimos una llamada de un hombre cuya esposa y su bebé habían sido desvividos a sangre fría. Había muy pocas pistas. Llegó a los titulares. La policía instaló vigilancia en el lugar. Fue desgarrador, ya que la madre tenía al bebé en brazos. Me pidieron que tomara las tarjetas de flores y que periódicamente llamara al marido y le preguntara si reconocía los nombres. Luego los fotocopié y los devolví. Lo hice porque era un niño, la gente me conocía y yo era discreto. Hablé bastante con el marido. Parecía devastado y conmocionado. La policía me dijo que tenían un testigo que vio a alguien salir de la casa el día del crimen. La testigo era una niña de 3 años. Ella reconoció al hombre que se marchaba. Era el mejor amigo del marido. Resulta que el amigo y el marido habían hecho un pacto para quitarles la existencia a sus propias familias y fugarse con sus secretarias. La niña identificó al amigo y supongo que uno de ellos se quebró. Ambos fueron a la cárcel por múltiples cargos, todos por el testimonio de una niña de 3 años. Todavía no puedo creer hasta el día de hoy que ese hombre estuvo a mi lado, varias veces, y no tenía ninguna pista. Creo que después de eso nunca volví a ver la vida de la misma manera. Le pasó al mejor amigo de mi jefe cuando tenía alrededor de 17 años. Los padres de su mejor amiga estuvieron fuera de la ciudad un fin de semana y ella tenía la casa para ella sola. Se dedicó a sus asuntos cenando, viendo televisión y luego decidió irse a la cama. Estaba acostada en su cama de espaldas al armario cuando escuchó que se abría la puerta. De alguna manera fingió estar dormida. El hombre que estaba escondido en el armario caminó alrededor de su cama hacia el lado donde ella estaba acostada, le acarició suavemente el cabello y la cara y luego se fue. Inmediatamente llamó a su novio para pedirle que viniera, luego llamó a sus padres y luego a la policía. En pocas palabras, este hombre había estado entrando a su casa a través de una puerta para perros, no tenían perro y no se molestaron en asegurarlo, y había estado viviendo en una tienda de campaña en el área forestal detrás de su casa durante meses. Para arrastrarse sobre ella. Encontraron un montón de imágenes de vigilancia de ella durmiendo y pedazos de su ropa y esas cosas. Un chico con el que era buen amigo tuvo una fiesta una noche y me llamó para invitarme. Era el primer día libre de mi esposa y yo juntos en mucho tiempo y nuestra hija tenía 2 años. Se lo mencioné a mi esposa y mi hija dijo, no te vayas papi. Por supuesto que no puedo resistirme a eso, así que me quedé en casa y pasamos una buena noche. Mi amigo, sin embargo, tuvo la peor noche de su vida. Su fiesta iba bien y todo estaba bien, a pesar de que allí había un amigo de un amigo al que nadie conocía realmente. Resulta que el extraño había estado fumando María y decidió empezar a desvivir gente. Tomó un picahielos de la alacena y le quitó la existencia a 3 personas. La esposa de mi amigo arrojó a sus hijos por una ventana de 2 pisos y ella misma saltó, los llevó al bosque y llamó a la policía. Las 3 personas fallecieron en el lugar. La policía encontró al tipo caminando por el costado de la carretera cubierto de líquido rojo e incoherente. No tenía idea de lo que acababa de hacer. Lo que realmente me cabrea es que era un buen tipo. Era un gran motociclista que parecía un osito de peluche. Nunca fue un idiota con nadie y siempre hizo lo correcto. Trabajamos juntos y nos llevamos bien desde el primer día. Siempre listo con una broma y una sonrisa. Quizás no ir me salvó la vida, o quizás podría haber ayudado, eso me pesa incluso 20 años después. El hecho de que un pequeño post destruyera las vidas de 3 buenas familias que él ni siquiera conocía realmente me cabrea y espero que se pudra en prisión y le patee en el trasero todos los días. Reed Bland. Eras un buen hombre. Editar. Mi amigo fue uno de los 3 fallecidos esa noche. Lo siento, no fui específico al respecto, es posible que haya tomado algunas cervezas. Solía trabajar en una cueva. Era una atracción turística. Lugar muy concurrido. Los guías turísticos solían contarle a la gente las diferentes formas en que se desvivía la gente en la cueva. Este guión se cambió a finales de los 90 para que la gira tuviera una clasificación más G. Pero no hace falta decir que todos nosotros, los empleados, todavía sabemos cuántas personas han muerto allí desde la década de 1890. Siempre fue una de esas cosas sobre las que bromeábamos entre nosotros. De todos modos, una noche después de cerrar, algunos de los guías turísticos estaban jugando con una guía turística nueva y le dijeron que fuera a barrer la cueva. Recuerda, esto es una cueva, así que pensé que era una broma, no. Le dijeron que se asegurara de regresar a un área que estaba bastante alejada de la entrada. Una vez que vieron que ella estaba allí, comenzaron a cerrar la puerta extremadamente grande y gruesa, parecida a una bóveda de un banco. Se las arreglaron para cerrarla mientras ella todavía se dirigía directamente hacia la entrada. Luego apagaron las luces de la cueva desde el exterior.
Les dije a los chicos que la dejaran salir rápido y no prolongaran la tortura. Todos escuchamos los débiles gritos y golpes en la bóveda. Y luego se detuvo. Todos nos apresuramos a abrir la puerta. Encendió las luces, pero ella no estaba a la vista. Estaba escondida detrás de una esquina, bastante lejos de la entrada. Más lejos de lo que pensábamos que podría llegar en la oscuridad. Estaba sentada en el suelo, balanceándose hacia adelante y hacia atrás con los brazos alrededor de las rodillas hiperventilando. Después de que la calmamos un poco, todo lo que dijo fue alguien me agarró. Ella nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Antes era una persona extrovertida y alegre, y después una persona tranquila y distante. Nunca pudimos conseguir que hablara más sobre ello y renunció poco después. Editar, quería agregar que en realidad no fui parte de la broma. Yo era un joven de secundaria y había lidiado con más de 10 años de acoso. Los universitarios que hacían la broma eran mayores, más fuertes y más agresivos, y eso me hizo retraerme en mi caparazón como lo hice con mis matones de la escuela. Intenté hablar pero tenía miedo de que me atacaran a mí también. No estoy orgulloso de ello, pero el acoso hace que los niños manejen la vida de maneras bastante horribles. Lo pienso mucho y muchas veces me castigo por no levantarme más, pero también he intentado perdonarme. Una mujer de la que mi madre es amiga llegó a casa y encontró a toda su familia brutalmente desvivida. Sus padres, abuelos y sus 2 hermanos mayores, además de su hermana pequeña. Agarró a su hermano menor y corrió hacia la casa de los vecinos. La policía llegó. Resulta que su hermano mayor les quitó la existencia a todos y estaba esperando a que su hermana y su hermano regresaran a casa para desvivirlos también. Lo único que le salvó la vida es que se detuvo antes de subir las escaleras, que es donde él la estaba esperando para cometer el crimen. Hasta el día de hoy, cada 3 años tiene que llevar todas sus cartas en las que él todavía amenaza con desvivirla a la Junta de Libertad Condicional para evitar su liberación. Historia 2. La vecina de mi prima vino de visita y se estaba portando mal. Primero, su casa estaba a 5 kilómetros de distancia, en un camino de tierra, y ella había caminado hasta allí en pleno verano caluroso. Esto no era normal para ella. Estaba nerviosa y seguía mencionando que no había sabido nada de su marido en todo el día y que tenía miedo de volver a casa. La mamá de mi prima entró en la habitación, llevó a mi prima a un lado y le dijo que siguiera hablando con la vecina, que estaba llamando a la policía. La mamá de mi prima había notado un trozo de lo que parecía carne de hamburguesa en el vestido de la mujer y pensó que podría estar en algún tipo de shock y que algo podría estar mal en casa. Llega la policía y la llevan afuera. Ella sigue nerviosa y no tiene mucho sentido. Revisan su casa. Encuentran el sillón reclinable de su marido empapado de líquido rojo, con un rastro que conduce a las escaleras. En las escaleras se encuentran dedos. En lo alto de las escaleras, en el dormitorio, encuentran sin existencia a su marido. Esta mujer le había quitado la existencia a su marido porque le estaba quitando demasiado tiempo. Cuando ella se fue, él aún estaba vivo y había comenzado a subir las escaleras para llegar al teléfono. Ella lo atacó nuevamente y lo lastimó demasiado, él se quedó quieto y ella lo creyó sin vida y se fue. Casi logra llegar al teléfono, pero perdió la vida en las escaleras. No es tan malo como la mayor parte de lo que hay aquí, pero el año pasado se realizó un interesante estudio en aguas profundas que tiene algunas implicaciones aterradoras. Los biólogos marinos tomaron 3 cuerpos de caimanes y los arrojaron a 2000 metros de profundidad en el Golfo de México. Esto es lo suficientemente profundo como para que no haya luz natural y, por lo tanto, no haya plantas. Sin plantas, el ecosistema debe sustentarse a base de nieve marina, que generalmente son restos de animales muertos que fueron parcialmente comidos cerca de la superficie, pero los pedazos menos deseables no fueron tocados ni se hundieron. El ecosistema a esta profundidad está compuesto básicamente por carroñeros, con algunos pequeños depredadores. El primero de los 3 caimanes fue consumido por completo en menos de 24 horas por anfípodos gigantes, grandes invertebrados de aguas profundas del tamaño de una toronja. El segundo se consumió más lentamente, al cabo de 51 días solo quedaban huesos. Curiosamente, en los restos se encontró una nueva especie de gusano devorador de huesos. El tercer cuerpo es el que me da escalofríos. Cuando los científicos enviaron su sonda para observarlo, ya no estaba. Ni rastro. Había marcas de arrastre en el fondo del mar y las cuerdas utilizadas para sujetarlo en su lugar se habían roto, pero aparte de eso, ya no estaba. En aguas tan profundas, la mayoría de los animales son del tamaño de un gato o más pequeños. Se quedan pequeños porque la comida es muy escasa. Para ser lo suficientemente grande como para romper una cuerda, recoger un caimán de 80 libras y salir con él, lo que sea que lo haya atrapado debe haber sido un orden de magnitud más grande que cualquier cosa que viva a esa profundidad. Es posible que fuera un tiburón, pero los tiburones del tamaño estimado requerido no suelen vivir tan profundo.
Todavía no sabemos qué se llevó ese caimán. Editar, ha habido mucha discusión en los comentarios sobre diferentes posibles culpables. Si bien es imposible decirlo con seguridad, la especie más probable es el tiburón de 6 branquias, una de las pocas especies verdaderamente grandes que vive a estas profundidades. Otras opciones posibles incluyen el tiburón de Groenlandia y el calamar magna pinna. Esta historia definitivamente no es la más aterradora en estos comentarios, pero otra mujer se enamoró de mi bisabuelo y él ya estaba casado con mi bisabuela. Entonces esta mujer llegó a su casa con un artefacto peligroso mientras él estaba en el trabajo. Cuando mi bisabuela abrió la puerta, esta mujer le quitó la existencia a mi bisabuela a quemarropa. Sin embargo, mi abuela, que entonces tenía aproximadamente 3 años, estaba detrás de ella, observando todo. Supongo que llegó a la conclusión de que no lo recordaría, o que no la creerían, o simplemente no podía desvivir a un niño, siendo ella misma madre, y afortunadamente no le hizo nada a mi abuela. Esto fue alrededor de 1930, la ciencia forense no estaba muy avanzada. No quedó ninguna evidencia. El caso se enfría. La vida continuó y finalmente la mujer, llamada Lorraine, consiguió lo que quería. Ella convenció a mi bisabuelo para que se casara con ella y tuvo 2 hijos de un matrimonio anterior, ambos mayores que mi abuela. Sinceramente, no sé qué pasó con su primer marido. Mi abuela les contó a todos exactamente quién le quitó la existencia a su madre, pero nadie le creyó. ¿Quién le creería a una niña que obviamente extraña a su madre y tiene problemas para adaptarse a su nueva familia? La gente simplemente pensaba que demonizaba a su madrastra por reemplazar a su madre. O tal vez lo imaginó. Honestamente, es una conclusión fácil de alcanzar. Y así pasan los años y los años, ella crece con la desvividora de su madre en su propia casa, con dormitorios lejanos. Y Lorraine sabe que ella lo sabe. Ella parece la ama de casa perfecta, interviniendo y cuidando al afligido padre y al niño. Mi abuela crece atormentada por ella y sus hijos. Había un favoritismo evidente, los hijastros están malcriados y ella es la oveja negra de la familia. Ella se muda y se casa con mi abuelo en la primera oportunidad que tiene. Ella sigue adelante y tiene sus propios hijos. 5 chicos. Lorraine enfermó y finalmente aterrizó en su lecho de muerte. Y allí finalmente confesó la verdad y les contó a todos lo que había hecho. Supongo que estaba preocupada por el estado de su alma. Yo tenía 7 años. Mis 2 hermanas y yo estábamos solos en nuestra nueva casa que no estaba terminada. Aún no hay teléfono ni nada instalado. Mamá estaba en la ciudad a unas horas de distancia y no volvería a casa hasta tarde. La casa está en el campo con un camino de grava de 1/4 de milla. Los vecinos más cercanos están a poco menos de 2 millas de distancia. Estábamos jugando al uno o algo así cuando nuestro perro empezó a ladrar como loco. Mi hermana, que tenía 11 o 12 años, salió y había una vieja y espeluznante camioneta verde pálido conduciendo por nuestro camino de entrada y se detuvieron a medio camino y una persona salió y se acercó al perro. Era un perro agradable y no daba mucho miedo ni era agresivo en absoluto y se acercó al tipo y él hizo que nuestro perro se subiera a la camioneta y luego siguieron conduciendo hacia la casa, así que mi hermana entró, cerró todas las puertas y comenzó a enloquecer. Después de aproximadamente 5 minutos de escuchar los ladridos ahogados de nuestro perro, comenzamos a escuchar un montón de golpes en las puertas como si la gente estuviera tratando de entrar, así que bajamos las escaleras para hacerles ver que había gente allí. Eran 3 tipos vestidos completamente de negro y con pasamontañas. Uno de ellos era una personita. Simplemente se detuvieron y nos saludaron. Luego intentó con más fuerza derribar las puertas y romper las ventanas y esa mierda. Nuestras ventanas eran esas cosas gruesas de semiplexiglas de doble panel que aparentemente son imposibles de romper. Pero subimos y él estaba en el ático armado con un martillo y algunos destornilladores y continuaron durante 1 hora golpeando mierda y gritando que iban a entrar y que deberíamos dejarlos para que no tuvieran que lastimarnos. Cuando lo hicieron, jodidamente aterrador. De todos modos, después de esa hora los escuchamos alejarse y esperamos como 20 minutos, luego mi hermana fue, dejó entrar a nuestra perra y la llevó al ático. Como 2 horas más tarde, alguien vino a la puerta y tocó el timbre durante unos 15 minutos seguidos, tocando y tocando el timbre. Nunca lo comprobamos, pero supongo que eran las mismas personas. Joder, todavía tengo pesadillas periódicamente con esa mierda y fue hace 20 años. Me peleé con mi novio mientras hablaba por teléfono y, como era una adolescente estúpida, decidí caminar hasta su casa en medio de la noche. El problema es que eso significaba pasar por una parte de la ciudad cuestionable y con poca luz. Pero, por supuesto, ¿a quién le importa?, pensó mi yo de 18 años, mientras avanzaba con dificultad a pesar de que mi rostro estaba surcado de lágrimas.
A mí también me sangró la nariz porque estaba estresada, así que el líquido rojo goteó por mi suéter, pero estaba tan nerviosa que seguía adelante. De repente me encontré con un grupo de chicos que tenían una escalera apoyada contra una pared. Justo al otro lado estaba una de esas casas adineradas que formaban parte de un fraccionamiento. Me quedé helada. No me había notado, probablemente 4 o 5 de ellos, y un tipo ya subía a la escalera. Pero uno de ellos giró la cabeza y me miró fijamente. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza y mi mente gritaba que debía correr aunque mis pies no se movían. Pensé que me iban a matar. El chico dejó escapar un grito. Esto llamó la atención de los demás y escuché muchos insultos de pánico. Resulta que ver a una chica llena de líquido rojo en medio de la nada disuadirá a cualquier criminal. No ayudó que tenga rasgos asiáticos estereotipados, completo con el corte M con flequillo que llega hasta mis ojos. En retrospectiva, para ellos, parecía sacada de una película de terror a pesar de que estaba en pijama. El hombre se cayó de la escalera y, junto con los demás, saltó a su coche y se fue. Por primera vez agradecí mis hemorragias nasales espontáneas. Muy diferente a las publicaciones hasta ahora, pero al menos me siento algo responsable. Mi abuelo era una persona problemática. Tenía un trastorno de estrés postraumático grave debido a la guerra y le habían diagnosticado esquizofrenia. Tenía 14 años cuando descubrí que mi abuela se estaba divorciando de él porque no recibía ayuda y nunca tomaba sus medicamentos. Básicamente ella estaba completamente agotada y a él no le importaba. Estaba en la casa cuando se me acercó y me preguntó si quería pasar el rato o ayudarlo con el jardín. Solíamos hacerlo todo el tiempo y me encantaba salir con él. No quería hacerlo entonces porque era vago y era verano, y solo quería quedarme adentro frente a la computadora porque era domingo y quería relajarme antes de ir a la escuela. Estaba realmente molesto porque no quería pasar tiempo con él, pero me dijo que lamentaba la situación con él y mi abuela y que siempre me amaría. Al día siguiente me recogieron en la escuela y descubrí que se había quitado la existencia. Al parecer, después de que hablé con él, fue a buscar su artefacto peligroso. Esperó hasta el día siguiente cuando mi abuela estaba en el trabajo y él estaba solo y se quitó la existencia. Sé que no es culpa mía y es común que todas las personas cercanas a alguien que hace eso se culpen a sí mismas. Racionalmente sé todo esto, pero incluso casi 10 años después todavía revivo ese día en mi cabeza. Tal vez, en todo caso, podría haber pasado un día más con él. Estaba preocupado, pero también era una de las personas más amables que conocía. Había tantas señales de que tenía intenciones de hacerlo, pero nadie hizo nada. Le quité la existencia a un hombre que irrumpió en mi casa y me disparó con mi propia escopeta. Esta es la primera vez que escribo sobre esto aquí y no estoy seguro de dejarlo así. Vivo en un rancho, pero está lo suficientemente cerca de las afueras de la civilización como para que la peor parte a menudo llegue a mi propiedad. Esto fue hace más de 20 años. Estaba en mi garaje haciendo un poco de limpieza y escuché que alguien abría la puerta trasera. Tenía todas las luces de la casa apagadas y el garaje no tenía ventanas, así que supuse que no sabían que estaba en casa. La puerta trasera no conectaba con mi cocina sino con una habitación que usaba como una especie de oficina, y esa habitación estaba conectada con el garaje en el que estaba. Guardé mis artefactos peligrosos en esa oficina, pero no soy el más inteligente de los individuos y pensé que si me apresuraba ahora podría detener a quien fuera antes de que llegara a los artefactos. En retrospectiva, un error estúpido, porque normalmente mantenía una arma cargada colgada de la pared, a solo unos metros de la puerta rota. Abrí la puerta del garaje de una patada y, he aquí, un tipo barbudo al que le faltaban los dientes delanteros estaba parado allí con las luces encendidas, una sonrisa gigante en el rostro y con mi artefacto apuntándome. Le dije que lo soltara y él lanzó un grito rebelde. Y luego me lastimó con el artefacto. Sentí que el padre de todos los golpes en el cuerpo me golpeaba y me empujaba hacia una ventana, mis piernas se dieron y caí como un árbol, de espaldas y de lado hacia el vidrio y el marco de la ventana, haciendo rebotar mi trasero en el alféizar de la ventana y cayendo sobre el suelo. No estoy seguro de qué tan rápido fue en realidad, porque cuando caí al suelo lo vi bajar el artefacto, creo el que creía que me había quitado la existencia, pero yo, alineé mi brazo derecho y accioné mi revólver una vez. Sin apuntar realmente, vi la bola de fuego gigante salir de mi artefacto y luego se levantó un poco del suelo. Le di en la cabeza, justo en la frente. Después de eso, el hombre no se volvió a levantar. El hombre me había dado en el área izquierda de la ingle y el vientre, la mayor parte del disparo falló, de lo contrario supongo que no me quedaría cadera.
Aún así, el disparo me cortó la arteria femoral y también penetró en la parte inferior de mi abdomen, y luego se reveló que había alcanzado los huesos del riñón y la cadera. Me senté allí durante lo que pareció una eternidad. En realidad, todo había sucedido en menos de 2 a 5 minutos, observando cómo se formaba un charco de líquido rojo debajo de mí y mi piel se volvía blanca y, por alguna razón, alucinaba intensamente, escuchaba voces y veía caras y formas entrar y salir de las paredes. Me sentí muy cansado y con el mayor frío que había tenido en mi vida, sentí la necesidad de levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Sabía que estaba entrando en shock y que pronto estaría sin vida, porque el tiempo de respuesta de la policía aquí en ese entonces era de más de 1 hora. Me despedí mentalmente, decidí que la vida hasta ahora había sido divertida y valía la pena vivirla, luego cerré los ojos. Me desperté casi un mes después en un hospital con la madre de todos los dolores de cabeza y luciendo como el monstruo de Frankenstein con el lado izquierdo de cintura para abajo, cosido y grapado por todas partes, la piel adquiriendo tonos morados y verdes, un drenaje quirúrgico gigante saliendo ahí, y el hueso de mi cadera había sido reparado. En cuanto a lo que sentí, nunca olvidaré a ese hombre y él nunca me dejará, a pesar de los cambios que mi vida tomó después. Muchos podrían considerarme menos varonil por decir esto, pero el miedo y la paranoia de que esto te vuelva a suceder nunca te abandonan, y siento que me quitó algo, no inocencia, sino algún tipo de ingenuidad sobre la vida. Durante años no podía tomar esquinas ni entrar a cuartos vacíos de mi propia casa sin prepararme mentalmente para una pelea. Hubo un momento en que no podía levantarme de la cama por las noches para tomar un vaso de agua sin llevar un algo con que defenderme, por si acaso. Todas las noches, cuando me acuesto sobre mi lado izquierdo, lo recuerdo. Entonces, de una manera extraña, aunque no lo odio, y aunque no quiero recordarlo, él está para siempre en mi mente. Poco después de obtener mi licencia, que de ninguna manera es una forma ni una excusa, cuando era un adolescente, terminé en un auto muy rápido, uno que era mucho más poderoso de lo que estaba acostumbrado, y demasiado poderoso para que yo esté conduciendo. Después del trabajo y bastante tarde salí a encontrarme con unos amigos. Los recogí y salimos todos a dar una vuelta. Los que sabíamos conducir teníamos una oportunidad del coche y todos nos turnábamos en la autopista, yendo rápido y, en general, siendo estúpidos. Después nos adentramos en una tranquila zona residencial. Como dije, era tarde, pasada la medianoche de un día laborable, por lo que las calles estaban vacías. Iba conduciendo y al acercarme a una larga recta, aceleré. Simplemente para presumir ante mis amigos en el coche. En un momento, uno de mis amigos me pidió que redujera la velocidad y quité el pie del acelerador, pero en ese momento iba demasiado rápido y no me di cuenta de que había una parte del camino que sobresalía. Giré bruscamente para evitarlo y perdí el control del coche. Dio varias vueltas y chocó contra un árbol del lado del conductor. No recuerdo mucho más allá de este punto, ya que yo también estaba gravemente herido, pero recuerdo que alguien preguntó si todos estaban bien, y luego alguien dijo el nombre de nuestro amigo y que él estaba mal. Me volví para intentar mirar hacia atrás. Yo vi su cara. Escuché su respiración. Si alguna vez has escuchado lo que se llama un estertor, entonces conocerás el sonido, nunca lo olvidarás. No lo sabía en ese momento, pero eso era lo que era. Mi amigo falleció casi instantáneamente, y eso fue lo que hizo que su cuerpo se apagara. 5 segundos antes del accidente, mis acciones parecían intrascendentes. Nos estábamos divirtiendo. Debido a esas acciones, mis acciones, un adolescente, un niño ahora a mis ojos, fue arrebatado a sus padres, su familia, aquellos que lo amaban y cuidaban de él. De sus amigos. De su vida. Era un par de años menor que nosotros, lo cuidábamos, bromeábamos, reíamos. Hablamos del futuro. Nuestros sueños, aspiraciones. Se los arrebaté a él y al mundo. Destruí una familia y causé un dolor que nunca debería sentir, que deberían sentir todos los días aquellos que lo amaban. El dolor que les causé a mis amigos en el auto esa noche, quienes cierran los ojos y ven a su amigo morir a centímetros de distancia. El dolor que le causé a mi propia familia. Lástima. Vergüenza, arrepentimiento y tristeza es lo que siento. Lo que siento cada día desde hace 16 años. Este mes habría cumplido 32 años. Pienso en él, esa noche y mis acciones todos los días. Tengo una fotografía de él que está colocada en mi dormitorio, de modo que es lo primero y lo último que veo antes de acostarme y cuando me despierto. ¿Cómo me las arreglo? Ya no creo que pueda llamarlo dolor, no es dolor.
Es parte de mí. Y lo que siento es intrascendente en comparación con el daño que he causado a otros. Mentiría si dijera que tengo una vida infeliz. Me enviaron a prisión por causar su muerte. Después logré construir algo, tengo una carrera, un hogar. Tengo una familia maravillosa y solidaria. Tengo amigos encantadores de antes del accidente y otros nuevos que no conocen mi pasado. Los otros dos que estaban conmigo son dos de mis más cercanos y ahora tienen sus propios hijos. Anoche, uno de ellos, borracho, intentó darme un puñetazo cuando no le di un encendedor. Puedo sentarme aquí, puedo escribir esto con lágrimas rodando por mis mejillas. Y luego continuaré con mi día. Ahora sé que mis acciones tienen consecuencias. Desearía haber tenido esa sensación entonces, pero no puedo. Si lee esto, asegúrese de conducir siempre con seguridad, pase lo que pase. Si no lo haces, si tomas las decisiones que yo tomé, entonces esas acciones también pueden tener consecuencias. Le quité la existencia a mi propio padre con una pistola. Tenía 13 años, vivíamos en una casa grande con múltiples habitaciones y sistema de seguridad. Una noche tuvimos un descanso confirmando en que tuve artefactos peligrosos en mi habitación y el sistema de seguridad empezó a alertar. Mi padre generalmente trabaja por la noche, así que al ser el hombre de la casa agarré mi artefacto y fui a buscar. Mi padre nunca fue a trabajar esa noche, pero había un intruso real. Estaba sentado debajo de la mesa, vi a un hombre completamente cubierto de negro. Así que le disparé 4 veces, 2 veces en el estómago, 1 en el hombro y otra en la pierna. Pero la cosa es, ese no fue el intruso porque el grito, fue un grito con una voz que reconocí demasiado. Luego, a la vuelta de la esquina llegó el intruso real corriendo y saltando por la ventana de mi cocina. No tuve reacción porque llenó mi cabeza al instante lo que acababa de hacer. Corrí al teléfono y llamé a la policía y él murió en el camino al hospital. No me acusaron de ser tan joven en una situación como esa. Mi madre estaba desconsolada. Tengo 19 años solo y no tengo contacto con mi familia desde esa noche. Soy un miserable completo sin futuro. Me culpo por ser irresponsable con un artefacto como ese. Sé que mi padre me menosprecia, pero sabe que yo nunca quise que sucediera esto. Lo descarté porque no quiero que la historia esté vinculada a mi cuenta principal. Este incidente ocurrió hace 2 años en la ciudad donde nací, a menos de 1 milla de donde vivo. Vivo en una zona bastante segura con pocos delitos violentos. No es raro ver a mujeres corriendo por la calle a altas horas de la noche sin la compañía de otra persona. Casi nunca veo a la policía corriendo hacia la escena de un crimen y nunca salen noticias importantes sobre violencia en mi ciudad. Es una zona segura. Dicho esto, siempre he tenido y sigo teniendo confianza en caminar solo a altas horas de la noche o ir a lugares solo sin pensarlo 2 veces. Una noche, alrededor de las 10 de la noche, caminaba a casa desde una tienda de conveniencia cerca de mi casa. Fue una noche agradable y había estado encerrado en casa todo el día, así que pensé que sería bueno tomar un poco de aire fresco y hacer ejercicio. Me estaba acercando a la salida del centro comercial cuando escuché un llanto ahogado que venía de las sombras junto a un contenedor de basura. Recuerde, esta es una zona normalmente muy segura de la ciudad, por lo que no tenía motivos para ver este sonido como sospechoso. Caminé hacia el contenedor de basura y asomé la cabeza para ver qué estaba haciendo el sonido y cuando miré a la vuelta de la esquina, había un tipo en cuclillas mientras hacía el sonido. Tan pronto como me vio asomar la cabeza, se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo. Me las arreglé para quitármelo de encima y gritar, ¿qué carajo, amigo? Antes de que pudiera orientarme sobre lo que acababa de pasar, se abalanzó sobre mí de nuevo y me atacó una vez más. Lo aparté de mí de nuevo, pero esta vez noté que tenía algo afilado en la mano. No parecía un cuchi, sino más bien un trozo de vidrio roto. Estaba sentado en el suelo y me recosté con las manos sosteniéndome cuando sentí un escozor en las palmas. Al parecer había intentado apuñalarme y terminó cortándome las palmas con lo que fuera que tenía en sus manos. Fue entonces cuando la adrenalina apareció. No sé si este tipo estaba loco o desesperado o qué, pero corrió hacia mí otra vez y, al no tener tiempo de rodar hacia un lado o actuar lo suficientemente rápido como para levantarme, empujé ambos pies hacia adelante mientras él se lanzaba hacia mí. Terminé pateando sus manos de una manera que empujó el objeto afilado hacia la parte inferior del estómago y la parte superior de la ingle. Él gimió de dolor y retrocedió un poco, así que aproveché esa oportunidad para levantarme y salir corriendo. Me di la vuelta y el hombre siguió persiguiéndome.
Dado lo cerca que estaba de mi casa, sabía que no podía simplemente llevarlo a donde vivía ya que sabía que no iba a ceder. Busqué mi teléfono para llamar al 911, pero el líquido rojo en mis palmas me hizo dejar caer el teléfono antes de que pudiera. Lo llevé a la acera que bordeaba la carretera principal para que los autos de la zona pudieran verme y ver lo que estaba pasando. Terminé peleando con el tipo al costado de la carretera mientras esperaba que un buen samaritano viera la escena y llamara a la policía. No sé si alguien lo vio o no, ya que quedé atrapado en el calor y la adrenalina de la pelea, pero terminé colocándome en una posición en la que levanté al tipo sobre mis hombros, me levanté y lo dejé caer de cabeza estilo lucha libre. Todo lo que escuché fue un fuerte crujido y su cuerpo quedó inerte. Me desplomé exhausto y me senté allí por un segundo tratando de procesar lo que acababa de suceder mientras esperaba que la adrenalina desapareciera y mi cuerpo dejara de temblar. Un automóvil terminó pasando unos 2 minutos más tarde y la señora en el automóvil gritó desde el asiento del conductor si mi amigo y yo estábamos bien. Le dije que no y que llamara a la policía. La policía apareció y les conté lo que pasó. Obtuvieron mi declaración y todo eso, examinaron mis heridas, examinaron al otro tipo, etc. Resulta que era un conocido vagabundo violento de la zona con graves problemas mentales. Al parecer tenía antecedentes de atacar a personas con botellas rotas y robarles la billetera. Seguí asegurándoles que todo fue en defensa propia y la policía parecía ni siquiera cuestionar mi historia. Sin embargo, dijeron que revisarían las imágenes de CCTV de las tiendas de los alrededores por si acaso y les dije que siguieran adelante. Fui a urgencias para que me volvieran a coser las manos, me llevaron a la comisaría para un interrogatorio y finalmente me liberaron unas horas más tarde. Hubo un par de entrevistas de seguimiento en las semanas siguientes, pero eso fue todo. ¿Cómo se sintió en ese momento? Supervivencia. Nada más. Simplemente me estaba protegiendo y el shock y la adrenalina combinados me hicieron sentir nada más que un puro instinto de supervivencia. El shock inicial después de que la adrenalina desapareció fue bastante fuerte ya que me costó mucho entender lo que acababa de hacer, pero una vez que acepté el hecho de que había desvivido al tipo, seguí adelante bastante rápido. No me quita el sueño por eso. Nunca tuve ni tengo pesadillas al respecto. No caí en una espiral de autodesprecio, depresión o abuso de sustancias como muchas otras personas al enfrentar una situación como esta. Me considero extremadamente afortunado de no haber desarrollado algún trauma ni nada por el estilo. No quiero parecer calloso o psicópata, pero realmente no me importaba haber desvivido a otra persona. No en el sentido de que lo disfrutara, sino en el sentido de desvivir a una persona simplemente no me importaba una vez que sucedía. No me molestó ni me molestó en lo más mínimo haber desvivido a alguien. ¿Quería desvivirlo? Por supuesto que no. Habría preferido no haber estado en esa situación o al menos haberlo puesto en una posición sometida donde la policía podría haberlo arrestado sin que yo hiciera lo que hice. Considero a la vez una bendición y una maldición que no me moleste. Una bendición ya que no necesito terapia ni nada por el estilo, pero una maldición porque me hace cuestionarme y hasta cierto punto cómo percibo a los demás. Cuando tenía 12 años, cuidaba niños de una familia en mi subdivisión. Eran 2 niñas, 3 y 6 años, y un bebé de 5 meses. Tenía experiencia cuidando niños, pero no era muy bueno con los bebés. Estaba muy nervioso y, de todos modos, no era el niño más responsable o adulto. Las niñas estaban sentadas en el suelo de la sala leyendo y la bebé empezó a llorar desde su cuna. La levanté y la llevé a la cocina para calentar su biberón de leche en el microondas. Simplemente la dejé. He pensado en esto 1000 veces y no hay otra manera de explicarlo. La dejé caer y su cabeza golpeó el suelo de baldosas. Estaba muy claramente sin vida de inmediato. Lo más extraño es lo tranquilo que me sentí, como si me hubiera convertido en un robot. Les dije a las niñas que fueran al sótano inmediatamente, llamé a mi papá y le conté lo sucedido. Luego me senté a la mesa de la cocina durante 10 minutos mientras él se acercaba. Llevó a las niñas a nuestra casa para estar con mi mamá, luego nos llevó a mí y al cuerpo al hospital. Evidentemente no se podía hacer nada. No me presentaron cargos porque se dictaminó que fue un accidente. Existía la posibilidad de que me hubieran acusado por negligencia criminal, pero no fue así, en parte debido a mi edad. Esto fue hace varias décadas y todavía lo siento todos los días. Soy hombre y no creo que pueda tener hijos por eso. La familia se mudó, pero hasta que lo hicieron, yo tenía que vomitar cada vez que pasaba por su casa o veía a uno de ellos en la comunidad.
Yo lo llamaría más espeluznante que aterrador, pero la amiga de mi mamá tenía una casa pequeña y vivía sola. Notó cosas raras, una tanda de sopa que se acababa más rápido de lo habitual, faltaban huevos, toallas húmedas en el cesto cuando no había usado ninguna, platos extra en el lavavajillas, etc. Esto continuó durante meses, pensó que estaba simplemente siendo olvidadizo. Un día escuchó unos golpes en su ático y fue a investigar. Encontró algunas viviendas improvisadas. Radio pequeña, hornillo, saco de dormir, almohada, envoltorios de comida, etc. Llamó a la policía que acudió a vigilar el lugar. Terminaron atrapando a un vagabundo trepando a un árbol, tratando de colarse por la ventana de su ático. Había estado haciendo esto casi a diario. Él esperaría a que ella fuera a trabajar, luego bajaría las escaleras y se serviría comida y comodidades. La parte divertida de esta historia es que se conocieron durante la terrible experiencia y el tipo fue muy respetuoso, pero no tenía suerte. Ella no presentó cargos, sino que lo dejó mudarse, lo ayudó a conseguir un trabajo y vivió en el ático hasta que se recuperó. Mierda espeluznante con final feliz. Antes de que mi papá muriera, una vez me contó una historia de cuando estuvo en Vietnam en la década de 1960. Me habló de una misión en la que a él y a otro estadounidense con 5 huelguistas del SIG, aldeanos de Vietnam del Sur convertidos en combatientes, se les asignó la tarea de colocar sensores terrestres sísmicos a lo largo de una red de senderos en lo profundo de la jungla. Dijo que llevaban aproximadamente 2 días de misión cuando él y 2 de los huelguistas se separaron del grupo principal para ir a observar una intersección de senderos cercana. Dijo que la jungla estaba bastante tranquila ese día, solo los sonidos de pájaros e insectos y algún que otro mono. Dijo que habían estado observando la intersección del sendero durante aproximadamente 3 o 4 horas y estaban decidiendo si avanzar más por el sendero o regresar y unirse con el resto de la patrulla. Antes de dejar la cubierta de la maleza, mi papá dijo que revisó el camino que tenían delante por última vez y preparó a sus hombres para moverse. Ahora aquí es donde la historia se vuelve interesante y él contó esta parte con absoluta seriedad. Dijo que justo cuando comenzaba a salir al sendero, vio a un soldado de caballería de la Unión Negra de piel clara con todo su equipo de batalla tirado junto al sendero, justo antes de la intersección. Mi papá dijo que el soldado de la Unión tenía 2 artefactos Panzer y un garrote corto y curvo en la cadera. Mientras mi papá intentaba procesar lo que estaba viendo, el soldado lo miró directamente y sonrió. Luego, el soldado lentamente se llevó un dedo a los labios como para decirle que guardara silencio y luego le indicó a mi papá que se alejara del camino. Mi papá dijo que les indicó a sus hombres que permanecieran escondidos y recordó que mientras se deslizaba hacia la jungla por un lado del sendero, el soldado de la Unión hizo lo mismo en su lado del sendero. Menos de 10 segundos después, dijo, el elemento principal de un grupo de NVA, soldados del ejército de Vietnam del Norte, caminó directamente a través de la intersección del sendero a unos 30 pies de distancia. Mi papá estimó que el grupo estaba compuesto por entre 70 y 80 soldados equipados. No tiene ninguna duda de que todo su equipo habría sido aniquilado en el acto. Dijo que tan pronto como los soldados enemigos pasaron, él y su equipo salieron de allí tan rápido y silenciosamente como pudieron y se reunieron con el resto de la patrulla. Informó sobre los soldados enemigos que su equipo había encontrado, pero decidió no decir nada sobre el soldado que había visto. Mi papá guardó este secreto durante muchos años, solo me lo dijo justo antes de su fallecimiento y antes solo se lo contó a su abuela en su lecho de muerte en la década de 1970. Dijo que cuando se lo contó a su abuela, ella sonrió y sin abrir los ojos le dijo, ¿viste al viejo Red Tom? Red Tom era mi tatarabuelo. Era un hombre libre mitad negro y mitad creek que fue explorador del ejército de la Unión durante el conflicto civil y luego sirvió en la caballería estadounidense en el oeste americano. Era conocido por llevar 2 Panzer Creek a la batalla. Una amiga de la universidad desapareció de una fiesta en otra universidad en la ciudad, a 40 kilómetros al norte de nuestra escuela. Había llegado con otra amiga que creo que había conducido. En algún momento se separó para jugar al hoyo de maíz o algo así y luego, inexplicablemente, desapareció. Las llamadas telefónicas fueron al buzón de voz, llamaron a la policía, pero ella simplemente estaba desaparecida. Unos 10 días después fue encontrada por un hombre sin hogar que la vio arrastrarse hasta una parada de autobús en la ciudad, pidiendo ayuda. Se había roto una pierna y un brazo y se encontraba en muy mal estado. En la fiesta, bastante grande, le alteraron la bebida en secreto y luego un grupo de hombres se la llevaron a su vehículo.
La llevaron a un apartamento donde le hicieron cosas repetidamente y la encerraron en una pequeña habitación con un balde para usarlo como baño. En un momento dado, después de que le hicieran eso, de alguna manera logró convencer a uno de sus captores para que le permitiera usar el baño real para limpiarse. Este baño tenía una pequeña ventana al exterior y con la ducha abierta, logró salir y cayó desde el tercer piso hacia un gran arbusto. Desde allí se arrastró desde el complejo de apartamentos hasta la carretera y la parada de autobús, donde el vagabundo la vio y llamó a la policía. Muchos autos se detuvieron al verla, lo que hizo que sus cautivos no pudieran recapturarla. Posteriormente, 3 hombres fueron arrestados por el crimen después de que las cámaras de vigilancia permitieran a la policía localizar el apartamento desde el que saltó. Regresó a nuestra universidad casi 2 años después, se graduó y se convirtió en enfermera. Obviamente estaba traumatizada, nunca volvió a fiestas, llevaba un algo con que defenderse a todos lados que podía y de alguna manera siguió adelante con su vida. Fue una historia aterradora que ninguno de nosotros olvidó jamás. Ella era una estudiante de primer año de 18 años cuando ocurrió el incidente. Hace muchos años, antes de que existieran los teléfonos móviles, teníamos unos aparatos llamados buscapersonas sujetos a nuestras caderas. Alguien le daría su número de teléfono y usted le devolvería la llamada cuando llegara a un teléfono. Como técnico de guardia que trabaja en el campo audiovisual, mi buscapersonas sonaba todo el tiempo. Como la mayoría de las personas que usaban buscapersonas, nuestros clientes sabían que si seguía su número con un 911, eso le indicaría al técnico que dejara de hacer lo que estaba haciendo y llamara de inmediato. Aunque siempre estuve ocupado, rara vez recibí el 911. Una tarde, viajando de Orlando a San Petersburgo por la Interestatal 4, mi busca suena con un número que no reconozco, seguido por el 911. Encuentro la primera salida y entro en una pequeña parada de camiones que busca en las afueras de Plant City, para usar el teléfono público. Esto lleva quizás 3 minutos como máximo. Entro, pido algo de cambio y me dirijo a la pared donde hay 4 teléfonos públicos para elegir. Introduzco mi moneda y marco el número que aparece en mi confiable buscapersonas. Suena, y suena, y suena, y suena. Estoy pensando para mis adentros qué está pasando. ¿Quién me llamaría al 911 y no contestaría su teléfono? Fue entonces cuando noté otro timbre además del que estaba en mi oído. Me quito el auricular de la oreja y 2 teléfonos en la pared suenan, otro teléfono público, pero con una llamada entrante. Cuelgo el auricular y el timbre deja de sonar en el otro teléfono. Camino unos pasos, levanto el auricular y miro el número de teléfono impreso encima de los botones, miro el número en mi busca, miro el número en el teléfono, miro el número en mi busca otra vez, miro el teléfono otra vez, excepto por el 911, son idénticos. Me quedo sin aliento por un segundo y luego me acerco a la chica del mostrador y le pregunto si vio a alguien usar el teléfono público. Dijo que yo era la única persona en la tienda en la última hora. El episodio completo probablemente tomó 15 minutos, pero hombre, estaba asustado. El pelo de mi nuca estaba erizado y solo quería salir de allí. Llegué a unas 10 millas por la autopista y me encontré con una escena que parecía como si hubiera estallado algo grande. 4 autos se amontonaron involucrando un camión con remolque que transportaba una carga de acero que se había soltado, los policías estatales y los paramédicos simplemente llegando. Me detuve a un lado y ayudé lo mejor que pude, pero todo terminó una vez que comenzó. No tengo idea de por qué obtuve esa página ni de quién o qué, pero estoy convencido de que si no lo hubiera hecho, no estaría vivo para escribir esto hoy. He publicado esto antes, pero es mío. Cuando era bebé, mi papá jugaba en un equipo de softball. Típico equipo social, salir a tomar unas cervezas y pizza después con los chicos, un evento familiar. Mis padres eran buenos amigos de otras 2 parejas y ambos también tenían hijos pequeños. En esta ocasión, las otras 2 parejas habían dejado a sus hijos en una de sus casas, con una niñera de la que se estaban separando. Invitaron a mis padres a regresar a casa para tomar más cervezas esa noche, pero yo estaba siendo quisquillosa y mi mamá rechazó la idea, aunque normalmente habrían regresado al 100% para pasar el rato. Bueno, resultó que mi inquietud ese día nos salvó la vida. Cuando los otros padres regresaron a la casa, se encontraron con un allanamiento de morada. 2 hombres habían irrumpido, atado a los niños y a la niñera y a su novio, y estaban esperando a los padres. También tomaron como rehenes a los padres y los obligó a conducir con ellos a un banco donde uno de los padres era gerente y abrir la caja fuerte.
Hace años, cuando tenía 8 años, mi familia vivía en esta casa grande y extraña en las afueras de un pequeño pueblo. El distrito escolar estaba en medio de una gran reestructuración, así que aunque solo estábamos a un par de grados de diferencia, mi hermano y yo íbamos a escuelas diferentes y tomábamos autobuses diferentes. Esto me dejó como la última persona en salir por la mañana y la primera en llegar a casa por la tarde, lo que significaba que mi trabajo era asegurarme de que todas las luces estuvieran apagadas y la puerta cerrada con llave. Una mañana noté que la puerta del sótano estaba abierta y la luz estaba encendida, así que antes de irme apagué la luz y cerré la puerta. Cuando llegué a casa esa tarde la luz estaba encendida y la puerta estaba abierta de nuevo. Simplemente supuse que me había olvidado de cuidarlo cuando lo noté por la mañana, así que fui a apagar la luz y cerré la puerta. Cuando llegué a lo alto de las escaleras del sótano, miré y había una gran figura masculina en la sombra hacia el final de la escalera. Me asusté, cerré la puerta y empujé un montón de cajas contra ella y luego fui y me escondí en mi armario. Durante meses no se lo conté a mi familia porque estaba seguro de que lo que había visto era un fantasma y no pensé que nadie me creería. Luego, aproximadamente un año después de ese incidente, mi madre y su novio se dieron cuenta de que durante meses habían estado desapareciendo pequeñas cantidades de dinero, por un total de entre $800 y $900, pero nunca más de $60 a la vez. Así que todos caminamos alrededor de la casa con linternas tratando de descubrir cómo podrían haber entrado. Resulta que un asqueroso estaba entrando por un pequeño agujero en el exterior de la casa, deslizándose a través de un espacio de acceso, y luego entrando a la casa. A través del sótano. Darme cuenta de que había estado solo en la casa con él al menos en una ocasión fue uno de los peores y más aterradores momentos que he tenido. Mi amigo tenía un vecino que era mecánico jubilado. Vivían en algunas propiedades con grandes jardines delanteros y largos caminos de entrada. Su vecino tenía un par de autos abandonados estacionados cerca de su garaje y de vez en cuando tomaba repuestos. Este vecino suyo comenzó a escuchar ruidos mientras estaba sentado en su sala de estar, provenientes de su patio delantero. Cada vez que iba a la ventana, no había nada allí. Supuso que era un mapache o un coyote o lo que sea. Siguió escuchando el ruido así que salía a mirar a su alrededor pero no encontraba nada. Había colocado trampas y ocasionalmente atrapaba algo, pero el ruido persistía. Pronto, comenzó a afirmar que escuchaba voces que venían del jardín delantero, como susurros. Saldría y miraría alrededor del perímetro de su propiedad pero no encontraría nada. Era persistente, así que empezó a llamar a la policía. Cada vez la policía venía y miraba a su alrededor y no encontraba nada. Entonces le dijeron que tenía que dejar de llamarlos por esto y tal vez conseguir una cámara de seguridad o lo que sea. Entonces este tipo pensó que estaba perdiendo la cabeza. Una tarde de verano no podía dormir, así que salió al patio trasero a fumar un cigarrillo. De repente, escuchó voces provenientes del frente de su casa. Apagó su cigarrillo, se escabulló hacia el frente y llegó justo a tiempo para ver las puertas de su camioneta abandonada cerradas silenciosamente. Corrió de regreso al patio trasero, entró a su casa y llamó a la policía para contarles lo que había visto. La policía llegó y se acercó fríamente, es decir, sin luces ni sirenas, y cuando se acercaron a la camioneta, las puertas se abrieron y un grupo de personas salió corriendo en todas direcciones. Al registrar la camioneta, los policías encontraron jeringas y determinaron que había gente haciendo cosas raras allí. Mi papá y algunos amigos se emborracharon y salieron a dar una vuelta por algunas carreteras secundarias e iban tan rápido como lo haría el camión cuando eran adolescentes. Mi papá estaba un poco menos borracho que los demás y finalmente exigió que lo dejaran salir. Se detuvieron y él y otra chica salieron. Él y la niña comenzaron a caminar hacia la ciudad mientras los otros tres aceleraban en dirección opuesta. Bueno, a menos de una milla de la carretera desde donde salieron hay una curva extremadamente cerrada, que se perdieron y chocaron contra un árbol, acercándose bastante a los 3 dígitos, millas por hora. 2 de ellos se desvivieron en el impacto y la única razón por la que el tercero sobrevivió es porque se estrellaron frente a una casa donde vivían 2 médicos. El sobreviviente quedó paralizado y perdió una pierna y parte de su brazo y estuvo 8 meses en el hospital. Esto fue en los años 60, por lo que la atención médica no era lo que es hoy. Cuando obtuve mi permiso por primera vez, mi papá me llevó a esa esquina para explicarme la importancia de conducir con seguridad. Se me puso la piel de gallina por lo cerca que estaba de estar en el camión. Dijo que el padre del conductor consiguió que lo que quedaba de la camioneta quedara colgado en el centro del pueblo durante meses después para que fuera una advertencia para todos.
Les cuento una que me pasó a mí, o mejor dicho, de lo que fui testigo. Una noche, estaba en un bar con un amigo que estaba visitando en New Rochelle, Nueva York. Salimos a fumar un cigarrillo y un coche pasó volando por delante del bar. El auto pasó un semáforo en rojo y comenzó a subir esta colina que estaba en una curva. Vimos cómo pasó por encima de la doble amarilla y chocó de frente con otro coche que venía en la dirección opuesta. Las partes traseras de ambos autos se levantaron y luego cayeron de golpe. El coche que circulaba correctamente estalló en llamas. Corrí adentro y agarré el extintor, luego le grité al camarero que llamara al 911 y le dijera que había habido un accidente. Mi amigo, algunos otros clientes y yo corrimos hacia los autos. Ahora, solía pensar que esto era un tropo ficticio, pero estaba bastante borracho antes de que esto sucediera, y juro que me devolvió la sobriedad al instante. Intenté rociar el fuego, pero no sirvió de nada. Los humos y el calor eran espantosos y lo único que podíamos hacer era dar un paso atrás. La peor parte fue, y esto me perseguirá para siempre, que la mujer en el auto en llamas gritaba mientras se desvivía. Dios mío, fue el peor sonido jamás visto. Los bomberos acudieron y apagaron el incendio. La policía nos llevó de nuevo al bar y nos tomó declaraciones. Al día siguiente me enteré en las noticias que el coche que no iba a exceso de velocidad lo conducía una mujer joven que llegaba tarde a casa del trabajo. Estaba a una cuadra de casa y creo que o estaba recién casada o era madre primeriza. El podrido que conducía el otro coche era un niño rico borracho. Perdió una pierna, pero por lo demás resultó ileso físicamente. No tengo idea de si cumplió condena, ya que me fui para regresar a casa aproximadamente un día después. Hace años, mi ahora esposo trabajaba para una empresa de lavandería industrial en su oficina central cuando ocurrió un desastre de relaciones públicas que también arruinó mentalmente a varias personas. Su empresa recogió ropa sucia de grandes hospitales y empresas de tipo médico, por ejemplo, residencias de ancianos, etc., y la limpió. Puede imaginarse el tipo de limpieza intensa, lejía, ebullición, etc., necesarios para eliminar ese tipo de contaminantes biológicos. Un día, un carrito de lavandería pasó por el ciclo habitual de blanqueo y ebullición antes de caer en una cinta transportadora para ser clasificado para secado/diagonal prensado cuando se escuchó un grito horrible. El cuerpo de un pequeño recién nacido había sido descubierto enredado entre las sábanas, había sido hervido. Los trabajadores de la lavandería estaban angustiados, hubo que cerrar todo el lugar, llamaron a la policía y rastrearon la lavandería hasta el hospital para descubrir lo sucedido. Resulta que un bebé, afortunadamente en cierto modo, había nacido desvivido y había sido dejado en la cuna esperando ser llevado a un lugar del hospital después de que los padres se despidieran y lo cubrieran con una manta, pero de alguna manera una de las enfermeras no se había dado cuenta. Solo en el turno era la mejor suposición, así que simplemente recogió toda la ropa de cama de la cuna y de la cama en la sala de partos con el cuerpo atado dentro y la vació en el carrito de ropa sucia. Las otras enfermeras/diagonal padres asumieron que el bebé había sido recogido por la morgue para ser almacenado en espera de sus decisiones funerarias. Se descubrió que la lavandería no era la culpable, pero los padres quedaron devastados y el hospital recibió muchas críticas. Los pobres trabajadores de la lavandería que descubrieron el cuerpo terminaron recibiendo asesoramiento antes de renunciar. La lavandería modificó su práctica para vaciar individualmente cada cesto de ropa en las máquinas industriales en lugar de simplemente volcarlos para evitar que algo así vuelva a suceder. Mi esposa llegó a la casa de sus padres en la que vivía actualmente debido a problemas de salud de sus padres. Entró a la casa, no había nadie más allí en ese momento, y en lugar de entrar más, se detuvo en la primera habitación que tenía las computadoras, que estaba justo al lado de la puerta. Entró en la habitación y estaba jugando en internet cuando uno de los gatos entró en la habitación. Su gato para ser precisos. Bueno, este gato estaba súper relajado. Amaba a todos y nunca buscaba peleas ni se volvía agresivo. Literalmente se acostaba y dejaba que las ardillas le arrojaran nueces desde los árboles y no hacían más que tomarlas. Sin embargo, esta noche él estaba gruñendo y siseando intermitentemente mientras estaba parado entre mi esposa y la entrada al resto de la casa. Un gato viejo y dulce y relajado actuaba como si fuera a arrancarle la garganta. Bueno, mi esposa decidió que esto era realmente extraño, así que tomó a su gato y salió de la casa. He aquí que ve un coche de policía patrullando por su calle y les hace señas. Ella explicó la situación y le exigieron, que se quedara en la patrulla mientras ambos revisaban la casa.
Resulta que encontraron la puerta trasera abierta de par en par, súper mal, sus padres y ella nunca dejan la puerta abierta. Más tarde se enteró por esos policías que estaban persiguiendo a un abusador en serie que había sido visto en el área y que por eso estaban rodando por una calle segura, normalmente, residencial. Súper espeluznante.
¿Te gustó el video? Suscríbete, deja un like y comenta.